A orillas de un camino polvoriento, entre las montañas silenciosas del sur, caminaba cada mañana una niña con un costal a la espalda. Tenía apenas 9 años, pero sus pasos eran de adulta. Se llamaba Marilú, y nadie en el pueblo entendía por qué cargaba siempre aquel bulto. El costal era de Ixtle, viejo y remendado, y lo arrastraba como quien lleva su historia a cuestas. «¿Y eso qué traes, niña?», le preguntaban algunos curiosos. «¿Piedras?», respondía ella con voz firme. «¿Y para qué cargas piedras? Porque si las dejo me las tiran de nuevo», decía sin mirar atrás. Nadie insistía más, y así seguía Marilú, día tras día, cruzando el camino desde el rancho de sus tíos hasta el bordo seco donde solía sentarse sola. Allí, a la sombra de un mezquite, vaciaba el costal piedra por piedra, las limpiaba con una jerga húmeda y luego las pintaba con restos de colores que encontraba tirados, pedacitos de gis, esmalte viejo, betún reseco, lo que fuera. Pintaba flores, soles, caritas sonrientes, estrellas. Luego las dejaba ordenadas como si fueran parte de un altar, y antes de irse las volvía a guardar en el costal, una por una, como quien recoge los pedazos del alma para que no se los lleve el viento. Vivía con sus tíos desde que sus padres murieron, gente seca, de manos duras y pocas palabras. La trataban con frialdad, como si su presencia fuera un castigo. La ponían a barrer, a traer agua, a lavar trastes, y cuando algo salía mal, la culpaban sin preguntar. «Eres una carga», le decía la tía. «No sirves ni para llorar», escupía el tío con voz agria. Marilú no respondía, solo apretaba los labios y miraba al suelo. Y al día siguiente cargaba otra piedra más. Nadie sabía que cada una representaba algo. Había una piedra por cada humillación, otra por cada grito, una más por cada vez que le negaron un abrazo. Las cargaba porque no sabía qué hacer con el dolor, pero al pintarlas sentía que lo transformaba, como si con cada flor pintada le arrancara un pétalo al sufrimiento. Un día, una vecina la vio en el mezquite pintando una piedra con un corazón. «¿Y esa qué significa, mija? Es la que más me pesa», dijo Marilú. «Pero la pinto bonito, porque un corazón triste también puede florecer». La mujer se quedó sin palabras. Esa noche, al volver a casa, el tío la esperaba con la correa en la mano. «¿Otra vez perdiste el tiempo pintando porquerías?». Marilú no contestó. Solo abrazó su costal con fuerza, y en su interior, una piedra recién pintada lloraba en silencio, con forma de mariposa. La madrugada siguiente, Marilú despertó con el cuerpo adolorido, no solo por los golpes, sino por el frío de la tierra apisonada donde dormía. Su cuarto era una esquina del corral, separada por una sábana vieja colgada entre 2 clavos. No tenía colchón ni almohada, solo una cobija de franela rota que aún olía, aunque ya casi no, a su madre. Se incorporó en silencio, recogió su costal de piedras y lo amarró como siempre con una cuerda en la boca del costal. Nadie la veía salir, nadie notaba si se iba o volvía. La rutina era tan suya que parecía invisible para los demás. Pero ese día, cuando caminaba rumbo al mezquite, notó algo diferente. Un hombre mayor, sentado sobre un tronco cerca del camino, la observaba con atención. Tenía sombrero de palma, bastón de madera y una mirada que no juzgaba. Solo seguía el vaivén del costal sobre la espalda de la niña, como si supiera el peso exacto que cargaba. «¿Te ayudo, niña?», preguntó con voz pausada. Marilú se detuvo en seco. Nadie le había ofrecido ayuda antes. Desconfiada, negó con la cabeza. «No, gracias. Está bien. A veces uno tiene que cargar solo», dijo él, y volvió la vista al horizonte. Marilú lo dejó atrás, pero sus palabras le quedaron rondando en la cabeza. Cuando llegó al mezquite, vació sus piedras como siempre.
Las alineó con cuidado y antes de comenzar a pintar, se quedó mirándolas por un buen rato. «Tú también quisieras que alguien te ayudara, ¿verdad?», le susurró a una de ellas, la que tenía pintada una lágrima azul. «Pero nadie ve lo que cargas, nadie sabe lo que pesa». Ese día pintó poco. Tenía la mente ocupada con la mirada del anciano. Al volver, lo encontró en el mismo sitio. «¿Qué llevas ahí?», le preguntó. «Dolor», respondió ella, bajito. «¿Y por qué no lo sueltas?». «Porque si lo suelto, ya no sé quién soy». El hombre no dijo nada más. Solo bajó la mirada y se quitó el sombrero en señal de respeto. No era lástima, era algo más profundo, como si reconociera en ella una verdad que muchos adultos no eran capaces de sostener. Esa noche, al llegar a casa, su tía le lanzó una cubeta vacía. «Ve por agua y apúrate, que no te mantengo para que andes soñando». Marilú obedeció. Caminó en la oscuridad, con el costal colgado al hombro y la cubeta en la otra mano. Al llegar al pozo, mientras llenaba el balde, sintió que algo se movía dentro del costal. Abrió la cuerda con temor y encontró una piedra distinta. No era suya, no estaba pintada, era blanca, lisa, y en su superficie había un dibujo simple, una mano abierta. Marilú sostuvo la piedra blanca entre sus dedos como si fuera un trozo de luna. No era pesada ni áspera, tenía el tamaño justo para caberle en la palma y el dibujo era claro, una mano abierta, como en gesto de bienvenida o de consuelo. No sabía quién la había puesto ahí, estaba segura de que no era suya, ella nunca pintaba manos, solo flores, soles, lágrimas, mariposas, cosas que le dolieran menos. Guardó la piedra sin decir nada, pero al caminar de regreso, su paso era distinto, no más rápido ni más ligero, pero algo en ella se sentía menos sola. Al llegar a casa, escondió la piedra nueva en una rendija bajo el tronco donde dormía. No quería que nadie la viera. Era suya, su primer regalo. Al día siguiente volvió al mezquite. El anciano ya no estaba. En su lugar, sobre el tronco donde se sentaba, había una flor silvestre. Marilú la recogió, la olió con cuidado y la llevó con ella como si fuera un talismán. Pintó toda la mañana con más energía que nunca. Las piedras ese día tenían tonos distintos, más vivos. Incluso la piedra de la lágrima azul, que siempre dejaba al final, terminó con un par de alas blancas dibujadas sobre la gota. «Para que se vuele», dijo. A partir de entonces, las cosas comenzaron a cambiar. Despacio, casi sin que lo notara. Un día encontró una caja de gises de colores cerca del camino. Otro día, una señora le dejó una bolsita con pan sobre la roca del mezquite. Y un domingo, la maestra del pueblo se detuvo a su lado y le preguntó: «¿Tú pintaste estas piedras?». «Sí», respondió sin dejar de mover el pincel improvisado. «Son preciosas. ¿Puedo llevarme una?». Marilú se quedó en silencio. Nunca nadie le había pedido una piedra. «Bueno», dijo al fin, «pero tiene que ser la que usted necesite». La mujer eligió una con una flor morada y un sol al fondo. «¿Y esta qué significa?». «Que a veces la tristeza florece más bonito, cuando tiene luz». La maestra no supo qué decir. Solo abrazó la piedra contra su pecho y se fue sin decir más. Aquel día, por primera vez, Marilú no volvió a guardar todas sus piedras en el costal. Dejó una allí, junto al mezquite, con la esperanza de que alguien más la encontrara. No como un adorno, sino como un mensaje. Pero esa noche, al revisar el costal antes de dormir, se llevó una sorpresa. Había otra piedra nueva, no suya, no pintada por ella. Era negra, lisa, y en el centro tenía un corazón blanco con una grieta. La piedra negra con el corazón agrietado la desconcertó. Marilú la sostuvo entre sus manos, la giró.
la acercó a la luz tenue del candil de petróleo. Era distinta a todas las demás, no solo por su color, sino por lo que le provocaba. No era una piedra de tristeza, ni de alivio. Era una piedra que parecía hablarle, como si dijera: «Yo también he roto por dentro». Esa noche no durmió bien. Soñó con un cuarto sin paredes, con una voz lejana que susurraba desde lo alto: «Las grietas no son el final, son donde comienza la luz». Se despertó sudando, con el corazón acelerado, miró el costal, no se había movido, pero en el fondo sentía que alguien más lo estaba llenando con ella. Alguien que entendía su lenguaje de piedras. Los días siguientes, el costal fue cambiando. Por cada piedra que Marilú sacaba y dejaba pintada al pie del mezquite, aparecía una nueva dentro. Piedras lisas, sin forma especial, pero cada una tenía un pequeño símbolo. Una nube con lluvia, una vela encendida, una escalera. No sabía quién las ponía, nadie las seguía, nadie hablaba de ello en el pueblo, pero cada vez que tocaba una de esas piedras, su corazón se sentía acompañado. Una tarde, cuando la tía le pegó por romper un vaso, Marilú no lloró como antes. Solo corrió con su costal hacia el campo. Vació las piedras y comenzó a pintar con fuerza. Pintó un árbol con ramas secas y una cuerda colgando. Luego, sobre la cuerda, pintó un colibrí volando, como escapando de la muerte. Al terminar, se quedó mirando la imagen. No sabía por qué la había pintado así, pero algo en su interior se soltó. Gritó: «No de rabia, de desahogo», un grito que venía desde lo más hondo, un grito que dolía, pero también liberaba. Y entonces pasó algo que jamás había sucedido. Llovió, una lluvia breve, suave, como si el cielo se conmoviera con su pintura. Solo duró unos minutos, pero fue suficiente para empapar la tierra y lavar sus lágrimas. Esa noche, el costal pesaba menos. Al abrirlo, encontró una sola piedra nueva. Era pequeña, blanca, con una palabra escrita con letra de niño: «Sigue». Nada más, ni quién la había escrito, ni por qué, pero esa palabra se le quedó pegada al pecho como una oración, como una promesa. Y aunque no lo sabía aún, ese mensaje era apenas el comienzo de lo que estaba por florecer. Porque a veces Dios no responde con truenos, sino con piedras pintadas que alguien deja en tu camino cuando más lo necesitas. Después de aquella lluvia, el mundo no cambió de golpe. Pero algo en el corazón de Marilú sí. Se sentía distinta, más firme, como si cada piedra, en lugar de pesarle, comenzara a sostenerla. El costal seguía lleno, sí, pero ya no lo cargaba solo con los hombros, también con el alma. Y ahora había en él no solo piedras de dolor, sino también de consuelo. Piedras que no eran suyas, pero que alguien, quizás Dios, quizás un ángel sin alas, le estaba regalando sin que ella lo supiera. Una tarde, mientras acomodaba sus piedras pintadas alrededor del mezquite, escuchó pasos. No era raro que alguien se acercara, pero esta vez eran pasos pequeños, lentos, temerosos. Se volteó y vio a un niño de unos 6 años, con la ropa sucia y los ojos tristes. La miraba sin decir nada, como si no supiera si podía acercarse. «¿Te perdiste?», preguntó Marilú. El niño negó con la cabeza. «Vienes solo», asintió. Luego señaló una piedra pintada con estrellas. «¿Puedo tocarla?». Marilú dudó un momento, pero algo en la mirada de aquel niño le recordó a ella misma cuando nadie la dejaba acercarse a nada. «Claro», respondió con una sonrisa leve. «Esa se llama Noche sin miedo». El niño acarició la piedra con cuidado, como si fuera algo sagrado. Luego se sentó junto a ella sin decir palabra. Marilú le pasó un gis y él comenzó a dibujar en una piedra sin pintura. Hizo algo torpe, un rayón, una figura amorfa, pero al final le puso un punto amarillo al centro. «¿Y eso qué es?», le preguntó. «Una esperanza».
dijo él sin levantar la vista. Desde ese día, el niño comenzó a volver. No hablaba mucho, pero pintaba, siempre una sola piedra, siempre un símbolo. Y Marilú entendió, no estaba sola, su dolor no era único. Había otros como ella, cargando en silencio. Un día, subió también la maestra con un grupo de alumnos. Les pidió que cada uno pintara una piedra que representara algo que no podían decir con palabras. Marilú los observaba trabajar desde la sombra, como quien ve cómo nace un jardín donde antes solo había tierra seca. Al despedirse, uno de los niños se le acercó. «¿Por qué pintas tantas piedras tú?». Ella pensó en todas las razones: el abandono, los golpes, la orfandad, la soledad, pero solo dijo: «Porque pintar me impide rendirme». Esa noche, al abrir el costal, lo sintió distinto. No estaba más liviano, ni más pesado. Estaba suave, como si algo hubiera cambiado en su interior. Y cuando lo vació al día siguiente, descubrió que entre las piedras había comenzado a nacer una flor real. Una pequeña, fresca, viva. La flor era diminuta, de pétalos blancos con bordes rosados. Estaba ahí, en medio del costal, creciendo entre las piedras como si no conociera el miedo. Marilú la miró con el corazón tembloroso, la tocó con delicadeza, temiendo que fuera una ilusión, una broma del cansancio. Pero no, estaba viva. Tenía tallo, olor, una fragancia sutil que le recordó la blusa de su madre, aquella que guardaba aún debajo del tronco donde dormía. No entendía cómo era posible. No había tierra dentro del costal, no había humedad, solo piedras y dolor. Pero allí, en el centro de todo eso, había nacido vida. Marilú no le dijo a nadie, guardó la flor como quien protege un milagro. La puso en un frasquito de vidrio que encontró entre los escombros del corral. Le agregó unas gotas de agua y la colocó junto a su piedra favorita, la mariposa que había llorado. Los días que siguieron, todo empezó a tener otro sabor. Tío seguía gritando, la tía seguía hiriendo, pero ya no dolía igual, porque ahora Marilú tenía un secreto que no podían quitarle, un secreto que latía con fuerza. Sabía que algo estaba cambiando, no en el mundo, sino en ella. Comenzó a pintar con más libertad. Ya no solo flores o símbolos, empezó a escribir palabras. Una piedra decía fe, otra perdón, una más, valiente. Y la más grande, esa que tardó días en terminar, decía: yo no soy lo que me hicieron, soy lo que elegí pintar. Los niños que subían al mezquite le pedían que les enseñara a pintar sus propias emociones. La maestra llevó incluso algunos papeles y pinceles. Marilú sonreía con timidez, sin creerse maestra de nadie, pero todos la escuchaban con atención, porque su voz, aunque bajita, estaba llena de verdad. Y una tarde, cuando el sol se despedía entre los cerros, volvió a aparecer el anciano del sombrero, el mismo que la había mirado semanas atrás. «¿Cómo va tu carga, niña?», le preguntó. Con suavidad, Marilú sonrió. «Ahora me ayuda a caminar». Él se sentó a su lado, sacó de su morral una piedra blanca, lisa, y se la dio. «Esta no está pintada, porque tú sabrás qué ponerle cuando llegue el momento». Ella la sostuvo con cariño, la sintió caliente, como si el sol viviera en su interior. «¿Y usted cómo se llama?». El hombre la miró a los ojos con ternura. «Soy quien deja semillas donde ya nadie siembra», y se fue, caminando entre los árboles, desvaneciéndose entre la luz dorada. Marilú lo siguió con la mirada hasta que no pudo verlo más, y por primera vez entendió que lo que estaba naciendo en ella no venía del mundo, venía de Dios. El costal seguía acompañándola cada mañana, pero ya no arrastraba su peso, lo llevaba con dignidad. Y lo que antes era símbolo de vergüenza y dolor, ahora era parte de su identidad sanada.
La gente del pueblo, al verla pasar, ya no murmuraba con burla. Algunos bajaban la vista con respeto, otros le sonreían con timidez, y hasta su tía, en un raro gesto de silencio, dejó de insultarla por un tiempo. El niño que antes pintaba en silencio comenzó a hablarle más. Se llamaba Julián. Un día le contó que su papá se había ido y su mamá ya no cantaba como antes. «Yo creo que si ella viera tus piedras volvería a cantar», le dijo con los ojos brillosos. Marilú no supo qué responder, pero esa noche pintó una piedra para la madre de Julián. En ella dibujó una cuerda rota y al lado una guitarra floreciendo. Al día siguiente, Julián la llevó a su casa. No pasó nada de inmediato, pero semanas después, el niño volvió con la voz alegre. «Mi mamá está aprendiendo a cantar sola». Dice que la piedra le habló. Marilú solo sonrió. Sabía que no era la piedra, era la fe que alguien dejaba plantada en los corazones sin que se notara. Una mañana, cuando el sol aún bostezaba detrás del cerro, Marilú fue al mezquite con el costal lleno. Pero al vaciarlo no cayeron piedras. Cayeron flores, rosas pequeñas, flores silvestres, margaritas de campo, incluso ramitas con botones nuevos. Ninguna marchita, todas frescas. Marilú retrocedió asombrada, con los ojos inundados. No podía explicarlo. No había tierra ahí dentro ni humedad, solo su costal, y lo que alguna vez fue su dolor cayó de rodillas. «Dios, tú fuiste». El viento sopló suave, como si respondiera con caricia. Marilú cerró los ojos y abrazó el costal vacío. Ya no tenía piedras, ya no las necesitaba, porque cada una, cada peso, había florecido. No por arte de magia, no por castigo o milagro forzado, sino porque ella decidió no rendirse. Recordó entonces la piedra blanca que le dio el anciano, aún sin pintar, aún esperando. La sacó del rincón donde la guardaba, se sentó bajo el mezquite y con un pequeño pincel escribió con letra clara y firme: «Gracias», y la dejó ahí, en medio del círculo de flores. Por primera vez, no para alguien más, sino para ella. Porque entendió que perdonarse también era parte de sanar. Porque el alma, cuando deja de cargarse a sí misma, empieza a florecer desde adentro. Con el tiempo, el mezquite se volvió un jardín improvisado. No por diseño, ni por jardineros, sino por las manos de niños, mujeres, ancianos y caminantes que pasaban por allí dejando piedras pintadas, flores silvestres o cartas escritas a mano. Aquel lugar, antes seco y olvidado, se convirtió en un refugio para quienes no sabían cómo expresar su dolor, pero que al ver las pinturas de Marilú encontraban una voz. Ella siguió yendo cada día, aunque ya no por costumbre. Ahora iba por gratitud. Pintaba con calma, ya sin urgencia, ya sin lágrimas que se le cayeran solas. A veces se sentaba solo, a mirar. A veces escuchaba las historias de otros, como Julián, que ya reía más y cargaba su propia bolsita de piedras por si alguien más necesita pintar. Un día, la maestra del pueblo llevó a unos periodistas que querían escribir sobre la niña que convirtió su dolor en flores. Marilú no sabía qué decir. No le gustaban las cámaras ni las preguntas forzadas. ¿Qué mensaje le darías a quienes sufren como tú sufriste? Ella pensó por un momento y respondió: «Que no tiren las piedras, que las pinten, que lloren sobre ellas si es necesario, pero que no las dejen pudrir el alma, porque si uno las abraza con amor, un día florecen». La historia llegó a otros pueblos. Gente de lugares lejanos empezó a enviar dibujos de piedras pintadas, poemas, fotografías de niños plantando flores sobre tierra reseca. Y aunque Marilú no lo decía en voz alta, sabía que todo eso no era suyo, era de Dios, de ese Dios, que no vino en forma de rayo ni de trueno, sino como un anciano con sombrero, como una flor en el costal,
como una palabra en una piedra. Sigue. Pasaron los años. Marilú creció. Siguió viviendo en el mismo rancho, pero ya no con miedo. El tío enfermó, la tía envejeció, y ella sin rencor los cuidó como pudo. Porque entendió que quien más hiere, a veces es quien más cargó sin saber pintar su dolor. El costal de Ixtle aún lo guardaba, pero ahora colgado en la pared de su pequeño cuarto, lleno de flores secas, piedras pintadas y notas escritas por manos que un día fueron invisibles. Y cada tanto, cuando alguna niña perdida llegaba al mezquite con la mirada rota y los hombros encorvados, Marilú le tendía la mano, le daba una piedra en blanco y le decía bajito: «Toma, aquí empieza tu jardín», porque ya no cargaba piedras, ahora sembraba esperanza.